Bueno, retornamos con lo último del programa y vamos a ver, o vamos a tener como siempre a Guillermo Quintana, que tiene su bloque en Pro Emprende, un bloque bastante interesante que ya muchos de nuestros televidentes nos lo han venido comentando y le damos la bienvenida y que comience el bloque emprendedor. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido nuevamente a tu casa, Pyme TV. No, buenas tardes, un gusto estar acá nuevamente en el bloque Emprendedores del Bicentenario, como todos los miércoles, gracias a Política Productiva y a Pyme TV. El día de hoy vamos a tener un invitado especial, Pío Pantoja, que es el presidente del gremio de panaderos y pastelerías del Perú. Espero que se pueda conectar, todavía no hemos tenido conexión con él, pero vamos avanzando con el tema. El tema que íbamos a conversar con Pío era justamente lo que venían conversando aquí en este canal, sobre los debates, sobre las propuestas radicales que estamos escuchando, que van a afectar a la estabilidad económica. Inclusive hay una propuesta bastante radical que lo ha lanzado el candidato del partido Perú Libre, el señor Castillo, que propone prohibir las importaciones. Esto es bastante peligroso porque esta medida ya se quiso implementar en los años 70, los años 80 con el gobierno de Alan García, y es un modelo que demostró que no funciona, ¿no? Si quizás podríamos pensar que al comienzo, los primeros momentos, podría haber bonanza de los productores, los emprendedores que solamente se dediquen a poder satisfacer la demanda local sin importaciones de lo que se produce en territorio peruano. Esto rápidamente generaría un caos, generaría escasez de productos como lo hemos vivido, los que han tenido la oportunidad de vivir en los años 80, de colas, de escasez, de inclusive justamente queríamos conversar con Pío porque también los panaderos sufrieron bastante en el tiempo que se implementó esta medida de prohibición de las importaciones de los productos que se producen en el Perú. También va a producir una alta inflación, alza de precios. Obviamente va a reducir también la calidad de los productos y también paradójicamente, el candidato quiere enfrentar los monopolios, pero esto va a generar pequeños monopolios, ¿no? Porque si no dejamos que entren los insumos producidos en otro país, solamente un grupo pequeño van a concentrar pequeños nichos de mercados y esto va obviamente a escarecer la demanda y la oferta porque no en lo que se produce en Perú en diversos sectores, en muchos sectores, un abanico de sectores no soporta para la demanda local. Entonces se necesita siempre importar de afuera para poder cubrir la demanda de diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Y obviamente lo que hace es trasladar la posibilidad de producción solamente a un grupo reducido de empresas que enfrentan un oasis de corto plazo, ¿no? Entonces, esta medida podría ser muy populista, mucho para generar votos, pero en el mediano plazo va a generar digamos, un círculo vicioso de inflación y de quiebre de muchas empresas, ¿no? En el sector panadero, en la época de que se implementó esta medida, habían solamente quedaban 6.000 panaderías. Ahora, con todo este boom de la economía social de mercado, se ha triplicado el número de panaderías, el número de pastelerías en el país. Entonces, vemos, el mercado es el termómetro, ¿no? ¿Qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona? Con las medidas quebraron y quedaron solamente 6.000 panaderías y sin la medida se han triplicado el número de panaderías, ¿no? Entonces es peligroso que podamos recibir estas propuestas, inclusive en una situación caótica económicamente hablando del país, ¿no? Que está quebrado por el tema del COVID. ¿Por qué implementar y generar fórmulas que ya se han probado antes y no funcionan? Han generado crisis económica en la sociedad, ¿no? Y obviamente también podría afectar, digamos, la calidad de los productos, ¿no? Porque solamente vamos a tener una sola calidad estandarizada dentro del territorio peruano y esto también generaría que el cliente final no tenga la opción de poder elegir entre diferentes estándares de calidad, ¿no? Y también va a generar un efecto de retaliación, ¿no? Es decir, que los países que se vean afectados por la paralización de las importaciones también impondrían medidas restrictivas a los productos peruanos, porque estamos viviendo un mundo globalizado. Si bien se implementa esta medida y prohíbe la importación, el país
que venía exportando hacia Perú, le va a poner medidas restrictivas por cortar este fluidez comercial que había antes, ¿no? Y obviamente en un mundo globalizado, si tú quieres exportar, también tienes que importar. Así funcionan las relaciones en un mundo que está cada vez más conectado. Cada vez las aldeas se unen, las aldeas comerciales. Ya el mundo está conectado minuto a minuto por el Internet, por la globalización. Y llevarnos a estas medidas de poder solamente prohibir las importaciones, inclusive haría que se puedan cerrar muchos tratados de libre comercio que mucho sudor y sacrificio nos ha costado para poder firmar entre muchos países, Perú y muchos países, ¿no? Esto va a afectar a muchos TLCs y esto afecta no solamente a la grande empresa, como de repente está pensando Castillo, sino también va a afectar a todas las micro y pequeñas empresas que se asocian y generan clústeres para exportar o para importar. Entonces esto va a afectar a todos los niveles socioeconómicos del Perú, ¿no? Entonces en un país de ricos nosotros tenemos que generar más riqueza, no tenemos que generar pobreza, ¿no? Entonces en un país con muchos recursos naturales, la idea es generar mayor riqueza, mayor distribución de riqueza, y creo que con estas medidas no se busca crear riqueza, ¿no? Sino crear pobreza y crear menos distribución equitativa económica en todos los estratos socioeconómicos, ¿no? Otra medida que también se vio en el debate en Chota, en Cajamarca, que también estaba fuera de foco, era que las ganancias de las grandes empresas transnacionales extranjeras, el 70% de sus utilidades se queden para el Estado y solamente ellos se lleven el 30%, ¿no? Esta medida va a ahuyentar y van a salir corriendo toda la inversión privada extranjera. De la que ya está, se van a ir corriendo, y las que podrían venir, que necesitamos urgente, necesitamos oxígeno económico e inyección de capital, se van a ahuyentar. En países donde son también pro mineros, como Chile, como Canadá, las utilidades que quedan para el Estado oscilan entre 35 y 40, ¿no? El señor Castillo quiere que las utilidades, el 70% de las utilidades de la inversión minera queden para el Estado, ¿no? Esto lo único que va a hacer es ahuyentar las inversiones para que vengan a Perú, y también van a ahuyentar y nos vamos a quedar sin canon minero. Mucho de ese canon minero ha ido a las presidentes regionales de muchos lugares donde están las operaciones mineras, y no han sabido poder gestionar este canon minero, este capital que era para poder generar inclusión social económica en las regiones pobres. No han sabido poder sacarle provecho. Imagínense que ese canon ya no exista más. Va a haber un caos, va a haber pobreza. Entonces yo no sé qué está buscando realmente el candidato Castillo dando estas medidas que son contracíclicas económicas, ¿no? Va a generar mayor pobreza, menos inversión, y un país donde no hay inversión, no hay trabajo, no hay progreso, no hay educación y no hay salud, ¿no? Entonces, veamos, los peruanos tenemos que ver con ojos muy críticos estas propuestas. Inclusive ha salido hace poco en una nota de prensa en varios medios que más de 4 millones de pymes a nivel nacional rechazan el plan de gobierno del candidato Perú Libre, ¿no? Exigen un programa de reactivación de emergencia, pero están en desacuerdo con muchas medidas populistas, comunistas, que no es el momento de poder traer nuevas fórmulas o que nuestro país sea un laboratorio, ¿no? Creo que el país necesita crecer, y no es la manera con estas medidas radicales, medidas quizás populistas, quizás medidas que solamente sirven para ir a la urna y votar emocionalmente pensando que va a ser la solución. Pero necesitamos realmente medidas de reactivación económica, ¿no? Desde Proemprender hemos lanzado ya hace 2 semanas un programa de reactivación de rescate económico, que son las microsoluciones a la pobreza, donde las pequeñas empresas se pueden asociar y generar microsoluciones, generar microbancos comunales, ahorros colectivos, con esos microcréditos poder hacer microfranquicias y poder asociarse y poder generar nuevamente microeconomías, que es lo que necesitamos actualmente. Necesitamos reactivar la economía generando microeconomías comunales en cada una de las regiones del Perú. Pero esto lo tenemos que hacer entre nosotros, entre los emprendedores, con la creatividad, con la pasión y con la motivación que le ponemos día a día
tenemos que generar progreso nuevamente, ¿no? Entonces, podemos apalancarnos a través de microcréditos, podemos asociarnos a través de microfranquicias, lanzar marcas colectivas y poder seguir conquistando mercados en diferentes lugares del globo. No solamente pensar que nuestro país es una aldea cerrada, como quiere hacer el candidato Castillo, quiere encapsular solamente la producción local y olvidarnos de las importaciones que vienen de otros países, inclusive con mejores tecnologías, con mejores bondades, que al final esto, traer nuevas tecnologías y productos de afuera, le va a generar un beneficio al ciudadano peruano de a pie, porque al final satisface su necesidad generando una satisfacción, pero con productos de calidad y con altos estándares de calidad que vienen de otros países, ¿no? Acá dice, a través de un comunicado, más de 4 millones de microempresas, pymes, formales e informales, manifestaron su rechazo al plan del gobierno de Pedro Castillo y buscan una reactivación de emergencia, un sector fuertemente golpeado por la pandemia, en un contexto democrático y en un contexto de economía social de mercado que estamos buscando, ¿no? Dentro de este gremio está la mesa técnica de Gamarra, están los emprendedores de las Malvinas, está la Unión de Asociación de Microempresarios del Consorcio Grau, están la Cámara de Empresarios y Comerciantes de Mesa Redonda, está el gremio de confeccionistas del Parque Industrial de Huaycán, está la Asociación de Apeaderes de Metal Mecánica del Parque Vía El Salvador, del Parque Industrial de Villa El Salvador, está la Asociación de Productores del Calzado, afines del Parque Industrial, está la Asociación de Empresarios Textileros y Confeccionistas de Gamarra, está el Parque Industrial de Asesor del ATE, Cámara de Producción del Cuero, Calzado Trujillo, Parque Industrial de Río Seco de Arequipa, está el Parque Industrial de Huaycán, ATE Vitarte, están diversos gremios, el gremio de PymeAdex, la Asociación de Exportadores, el Comité de la Pequeña Industria, COPEI, Federación de Pymes de Piura, Asopreder, Perú, Huánuco, Medianas Empresas Industriales de Cusco, de Cayacalca, Huancavelica, de Jaén, de Ascensión, de Ayacucho. Todas las pymes están en contra de estas medidas populistas que no van a reactivar la economía, sino vamos a hundirnos creando fórmulas que no han funcionado en el pasado, ¿no? Entonces, muchas gracias por escuchar este bloque Emprendedores del Bicentenario. Hoy día miércoles, nos vemos, los invito a acompañarnos el próximo miércoles en Emprendedores del Bicentenario. Qué pena que no pudo estar Pío Pantoja en este enlace, pero les mandamos un fuerte abrazo y sigamos defendiendo la democracia que va a generar economía social de mercado de progreso. Gracias. Guillermo, una última apreciación. Si bien es cierto, estamos en una situación bastante caótica con el tema político, pero la pregunta es, ¿qué están haciendo los diferentes ministerios para impulsar a las microempresas, llamémosle Produce, Prompe, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía? O sea, no se escucha nada de estas instituciones. ¿Por qué este silencio? Pareciera que ya no hay chamba, ya no hay trabajo y ellos ya están en sus casas, como dicen, haciendo trabajo en casa y se han olvidado que ellos tienen una misión también importante de cumplir como autoridades, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es tu opinión? No, totalmente de acuerdo. Parece que han abandonado a las pymes, han abandonado el emprendimiento. Yo creo que lo único que le va a salvar de este caos económico al Perú es promover el emprendimiento, es promover el autoempleo, ¿no? 8 millones de peruanos han perdido su trabajo. No sé qué espera el Ministerio de Producción, Innovate Perú, de poder trabajar, hacer una mesa de trabajo, de reactivación económica. No vemos, como tú dices, en ningún medio de comunicación un trabajo progresivo día a día que pueda ayudar a que el peruano se sienta tranquilo, que el gobierno esté trabajando para el progreso de ellos, ¿no? Es lamentable porque hay dos crisis ahorita, aparte de la política, ¿no? La crisis sanitaria, quizás sí vemos ahí algún trabajo del gobierno, pero hay una crisis económica fuertísima, ¿no? Y no se ve un trabajo, parece que estuvieran los ministerios, no estarían activados, no estarían trabajando, ¿no? Es lamentable. Importante es, normalmente los gremios se pronunciaban contra la política económica de uno o de otro a través de sendos comunicados que publicaban en los diferentes medios de comunicación. Hoy en día tampoco se está haciendo eso. O no hay plata, o no hay articulación entre los gremios, pero yo creo que es un papel, juega un papel importante hoy en día la activación de todos los gremios para poner las reglas de juego a quien sea el presidente. No hay otra.
porque definitivamente la situación es caótica en estos momentos. Si los gremios no trabajan de la mano con la autoridad, definitivamente va a ser un teléfono malogrado y se van a perder estos años tan importantes como el año del Bicentenario, ¿no? Yo creo que hay una falta de decisión e interés político de trabajar de la mano, como tú dices, el gobierno, el sector privado y la escuela, porque también tenemos las universidades que podrían trabajar en un triángulo articulado y poder generar también progreso y esperanza para todos los peruanos. Ok, muchas gracias. Estuvimos con Guillermo Quintana, gerente general de Proemprende. Siempre me confundo yo con la razón social Proemprende. Y estaremos el próximo miércoles con él, con sus TIC para los emprendedores y los empresarios que, sea quien sea el candidato, siempre los empresarios ponen el hombro para beneficio de nuestro país. Ok, ahora sí.